¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos estás acompañando. Estamos prosiguiendo con la unidad 2, los principios de funcionamiento de las máquinas térmicas y eléctricas, y hoy toca ver la sesión número 4. Esta sesión número 4 pues tiene la finalidad de enseñarte la dilatación superficial. Para eso vamos a hacer una lectura. Después vamos a ver un video sobre un ejercicio de dilatación superficial y pues por supuesto vamos a hacer una evidencia en tiempo real que corresponde al ejemplo de cálculo de dilatación superficial. Iniciemos con la evidencia correspondiente al... Vamos a corregir esto. La lectura de dilatación superficial que está en la página 341 del libro Mecánica y Calor de Carlos Gutiérrez Aranceta, es editado por Conalep y otra editorial más, pero bueno, aquí está. Vamos a verlo. En ese libro nos indica que la dilatación superficial, cuando un cuerpo se calienta, todas sus dimensiones se dilatan, lo cual incluye sus superficies. La dilatación superficial es simplemente la expansión lineal en dos dimensiones. Experimentalmente se ha encontrado que el cambio de área o superficie es proporcional al área original y al cambio de temperatura de acuerdo con la siguiente ecuación, donde incremento A es la variación del área, es igual al área inicial, a la temperatura inicial, y el incremento de la temperatura, que es incremento T, es la variación de temperatura, T menos T0, T final menos T inicial, y 2 alfa pues es la dilatación lineal multiplicada por 2. Entonces la ecuación nos queda: área es igual al área inicial por 1 más 2 alfa por el incremento de la temperatura, en donde A es el área a la temperatura T. Como en el caso anterior, dependiendo del sólido, su coeficiente alfa tendrá los siguientes valores. Aquí los tienes, pero recuerda que ahora, como es superficial, tienes que multiplicar estos valores por 2. Te la dejo para que le saques una captura y la tengas a la mano. Es momento de que veamos el video número 1 y único, en el que te vamos a explicar un ejemplo, más bien el maestro te va a explicar un ejemplo de dilatación superficial. Te invito a que lo veamos. Hola, ¿qué tal, virtualeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En este video voy a realizar un ejercicio del tema dilatación superficial o área. Y este ejercicio dice: a una temperatura de 30 grados Celsius, las dimensiones de una placa de aluminio de forma rectangular son 15 centímetros por 28 centímetros. Y en base a esto nos pregunta lo siguiente. Inciso A: calcula el incremento en el área de la placa cuando se calienta hasta 50 grados Celsius. E inciso B: calcula el área de la placa cuando se enfría hasta 5 grados Celsius. Entonces, para determinar esto que nos están pidiendo, primero debemos describir la información que nos están proporcionando. Bien, pues lo primero que nos indican es que tenemos una temperatura de 30 grados Celsius y pues esta va a ser la temperatura inicial de la placa rectangular. Por otro lado, nos dicen que tenemos una placa rectangular de aluminio. Y aquí tenemos nuestra placa rectangular y como aquí nos indican, esta tiene dimensiones de 15 centímetros por 28 centímetros. Es decir, aquí tenemos 28 centímetros de este lado y de este otro 15 centímetros. Bueno, pero ¿qué podemos hacer entonces con estas longitudes que nos están dando de este rectángulo? Si observamos, pues tenemos aquí una superficie rectangular. Eso significa que si nosotros la calentamos, pues esta se va a expandir en dos dimensiones. Es decir, este lado se va a hacer un poco más grande y también este otro que tenemos acá. Y esto significa que vamos a tener un incremento en el área de este rectángulo. Por lo tanto, con estas medidas tenemos al inicio una área inicial.
que simplemente es multiplicar este lado por este otro, es decir, 15 centímetros por 28 centímetros. Y con esto obtenemos el área de este rectángulo. Y 15 por 28 es igual a 420. Y aquí centímetro por centímetro, pues nos queda centímetro al cuadrado. Entonces, pues esto es lo que tenemos de información en base a estas dimensiones. Por otro lado, también nos están dando este coeficiente, que si recordamos, a este se le llama el coeficiente de dilatación lineal. Y pues lo voy a escribir. Además, este coeficiente pues depende del material. En este caso pues tenemos aluminio, por lo tanto aquí debemos de considerar el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que es justamente lo que nos da. Ahora, en base a esto, en el inciso A nos piden calcular el incremento en el área. Recuerden que el incremento en una cantidad la escribimos de la siguiente manera, como delta y después la cantidad, que en este caso pues es el área. Y esto es lo que queremos determinar en el inciso A. Pero cuando la placa se calienta hasta una temperatura de 50 grados Celsius, es decir, cuando la temperatura final de la placa es de 50 grados Celsius. Después en el inciso B nos piden calcular el área de la placa. ¿Esto qué es lo que significa? Pues lo que nos piden es el área final de nuestra placa. Pero en este caso, cuando esta placa se enfría hasta una temperatura de 5 grados Celsius, aquí debemos de tener mucho cuidado, pues esta significa partiendo de la temperatura inicial de 30 grados Celsius. Entonces queremos el área final cuando la temperatura final es de 5 grados Celsius. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en este caso para determinar lo que nos están pidiendo? Pues esto es algo muy similar cuando tenemos una dilatación lineal. Bien, pues en este caso vamos a tener un área inicial, que es justamente este rectángulo que tengo aquí con estas dimensiones, que es esto que tengo de este lado. Ahora, si nosotros aumentamos la temperatura de esta placa rectangular, pues esta va a aumentar en área. Justamente lo que va a aumentar es lo que tenemos aquí en color rojo. Y esto es el cambio en el área. Ahora, este cambio en el área está dado de la siguiente manera. Va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del material multiplicado por el área inicial y por el cambio en la temperatura. Entonces, de esta manera podemos determinar ese cambio en el área. Pero cuando nos estén pidiendo el área final o el área del rectángulo, ya que ha aumentado o disminuido su temperatura, esta se hace de la siguiente manera. Tenemos que esa área final pues va a ser igual al área que tenía al inicio más el cambio en el área. Y de esta manera entonces podemos determinar esta área final. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, pues si tenemos un incremento en la temperatura de este objeto, lo que va a pasar es que el área va a aumentar. Sin embargo, si tenemos lo contrario, es decir, de que la temperatura disminuya, pues también el área va a disminuir. Y aquí lo que vamos a ver es que esta cantidad que es el cambio en la temperatura, pues va a ser una cantidad negativa. Pero recuerden esto cuando tenemos una disminución en la temperatura. Bueno, pues dicho esto, ahora sí podemos determinar lo que nos están pidiendo en cada uno de estos incisos. Y voy a comenzar con el inciso A. Aquí lo único que nos piden es el cambio en el área. Por lo tanto, pues debo de utilizar esta expresión. Y tenemos que el cambio en el área pues va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del material multiplicado por el área inicial y por el cambio en la temperatura. Bueno, aquí como una observación, debemos de recordar también que el cambio en una cantidad, bueno, en este caso, el cambio en la temperatura es igual a la temperatura al final menos la temperatura inicial. Por lo cual, primero es lo que voy a calcular, este cambio en la temperatura, pero justamente para este caso del inciso A. Entonces tenemos que este cambio en la temperatura pues es igual a la temperatura final. En el inciso A tenemos que esta temperatura final es de 50 grados Celsius menos la temperatura inicial, que es la que tenemos acá, de 30 grados Celsius.
Y al realizar esta operación obtenemos que esto es igual a 20 grados Celsius. Por lo tanto, este es el cambio en la temperatura. Y ahora sí, ya que tenemos esto, pues voy a sustituir todas las cantidades que conocemos en esta expresión para determinar este cambio en el área. Y tenemos entonces que el cambio en el área pues va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que es igual a 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, y esto va a multiplicar a su vez al área inicial, que es igual a 420 centímetros cuadrados. Y esto a su vez va a multiplicar al cambio en la temperatura, y como tenemos aquí, este es de 20 grados Celsius. Y aquí si observamos, como tenemos la unidad grado centígrado multiplicando y dividiendo, pues esta se va a simplificar. Y finalmente, al realizar esta operación, obtenemos que esto es igual a 0.4032 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, este es el incremento en el área de la placa cuando ésta se calienta hasta 50 grados Celsius. Bien, pues ahora vamos con el inciso B. Y aquí nos piden el área final cuando la temperatura final es de 5 grados Celsius. Entonces, para eso, primero debemos de determinar el cambio en el área. Y de nuevo, pues vamos a utilizar esta expresión. Primero necesitamos calcular el cambio en la temperatura. Y tenemos entonces lo siguiente. Que el cambio en la temperatura, pues es igual a la temperatura final, y en este caso la temperatura final es de 5 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que como tenemos acá, es de 30 grados Celsius. Ahora al realizar esta operación, obtenemos que esto es igual a menos 25 grados Celsius. Y por lo tanto esto que tenemos aquí es el cambio en la temperatura. Bien, pues ya que hemos calculado el cambio en la temperatura, ahora sí podemos determinar el cambio en el área utilizando esta expresión. Lo único que necesitamos hacer es sustituir los datos. Y tenemos entonces que este cambio en el área pues va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que como tenemos aquí, es de 24 por 10 a la menos 6. 1 sobre grado Celsius. Y esto va a multiplicar al área inicial, que es esta que tenemos de este lado, igual a 420 centímetros cuadrados. Y esto a su vez va a multiplicar al cambio en la temperatura. Y en este caso el cambio en la temperatura es de menos 25 grados Celsius. Y aquí de nuevo si observamos, como tenemos la unidad grado centígrado multiplicando y dividiendo, pues esta se va a simplificar. Y ya por último, realizando esta multiplicación, obtenemos que esto es igual a menos 0.504 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, pues este es el cambio en el área. Y fíjense muy bien, como había comentado, aquí tenemos una cantidad negativa. Y esto se debe a que tenemos una disminución en la temperatura. Bueno, y ahora sí, ya que hemos determinado esta cantidad, podemos calcular el área final de esta placa. Y para eso, pues vamos a utilizar ahora esta expresión. Y esta nos dice que el área final, pues va a ser igual al área inicial más el cambio en el área. Y lo único que queda entonces es sustituir estos datos. Y esto pues va a ser igual al área inicial, como tenemos de este lado es de 420 centímetros cuadrados, más el cambio en el área, que como ya hemos visto, es de menos 0.504 centímetros cuadrados. Y finalmente al realizar esta operación obtenemos que esto es igual a 419.496 centímetros cuadrados. Y por lo tanto, esta es el área de la placa cuando ésta se enfría hasta una temperatura de 5 grados Celsius. Bien amigos, y antes de finalizar, quiero hacerle la siguiente observación. Cuando estemos trabajando en este tipo de problemas y cuando les den las dimensiones de un objeto, pues no va a ser necesario realizar las conversiones. En este caso, por ejemplo, pudieron haber pensado que necesitamos hacer las conversiones de centímetros a metros, pero no así podemos trabajar. Bueno, a menos que en el enunciado les indiquen lo contrario, pero en este caso pues no fue necesario. Entonces en esto debemos de tener cuidado para no estar haciendo cosas de más. Y otra cosa más, a veces en los ejercicios no nos dan el coeficiente de dilatación lineal, entonces aquí en este caso tenemos que buscarlo en tablas.
Lo único que necesitamos hacer es de qué está hecho nuestro material y listo. Pero debemos de saber cuál coeficiente elegir de las tablas, ya que comúnmente las unidades en las que vienen escritos son 1 entre grado centígrado o la otra es 1 entre grado Fahrenheit. Entonces, ¿cuál de estos van a utilizar? Pues eso va a depender de la unidad que tengan en la temperatura. En este caso, como ya tenía la temperatura en grados Celsius, pues este coeficiente también debe de tener estas unidades. Bueno, 1 entre grados Celsius. Bien, vitualeros, si no se pierdan el siguiente video de este tema, en el cual voy a resolver el siguiente ejercicio. Y este dice, el diámetro de un orificio circular en una placa de acero a 25 grados Celsius es de 20 centímetros. Y aquí voy a determinar el diámetro del orificio a 225 grados Celsius. Bien, vitualeros, pues no se pierdan el siguiente video de este tema. Y me despido, como ya saben, yo soy Humberto, esto es Vitual y nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estas sesiones de aplicación de matemáticas discretas. Vamos con ustedes a continuar en la unidad 2, el manejo de lógica matemática y álgebra booleana, y el resultado de aprendizaje que estamos viendo es el 2.3. Este consta de 16 horas y esta es la sesión número 2. No pudimos, recuerden que tuvimos ahí algún problema con el internet y quedó pendiente, ya se los compartimos, pero queremos reforzarla. Vamos a definir lo que es el álgebra booleana, algunos aspectos del álgebra booleana y su nomenclatura. El álgebra de Boole, o álgebra booleana, se denomina así en honor a George Boole. De 1815 a 1864, este matemático inglés era autodidacta y fue el primero en definir un sistema lógico, inicialmente en un pequeño folleto llamado The Mathematical Analysis of Logic, publicado en 1847 en respuesta a una controversia en curso entre Augustus de Morgan, que es otro de los autores matemáticos que le dieron forma a las matemáticas para la computación, y a Sir William Hamilton, todos ellos constructores de este sistema que es las matemáticas para la computación. Bien, continuamos en que el álgebra de Boole fue un intento de utilizar las técnicas, vamos a decirle aquí que Boole lo agregue al diccionario. Decíamos que fue un intento de utilizar las técnicas para tratar expresiones de la lógica proposicional. ¿De acuerdo? Ortografía, omitir todas. Más tarde, como un libro más importante, fue The Laws of Tung, publicado en 1854. El álgebra booleana es un tipo de álgebra que opera solo con dos estados. Estos estados pueden ser encendido o apagado, on, off, verdad o falso, true, false, o bueno, como lo hemos hecho hasta ahorita, representando el encendido o verdad mediante el 1 o la representación del apagado o mentira mediante el 0. Te voy a compartir ahora la actividad en tiempo real. Vamos a suponer que en una industria refresquera se desea que un sistema automático saque de la banda de transportación un refresco que no cumple con los requisitos mínimos de calidad y que para esto se cuenta con 4 sensores en diferentes puntos del sistema de transportación para revisar aspectos importantes de calidad. Supóngase además que los sensores son A, B, C y D y que el sistema F sacará el refresco si los sensores emiten el siguiente grupo de señales. Esta es la tabla de señales que generaron y bueno, pues vamos a definir una función de estas señales. Regresamos aquí y ahora vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos el código de las señales que emitió el sistema.
Bueno, en este sistema vamos a ver cómo se resuelve inmediatamente estas ecuaciones. Para empezar, vamos a definir como f. Permítanme. Bien, ahora sí ya tenemos a f. Y f va a estar definida por las variables. ¿Cuáles son las variables? A, B, C y D. ¿De acuerdo? Que son estas de aquí. A, B, C y D. A f no la tomamos en cuenta porque f es el resultado. Esa es la función. Entonces lo que vamos a hacer es buscar, vamos a decir así, buscar todos los unos y sumarlos. Vean, por ejemplo, aquí hay un 1 y si tiene 0, entonces le ponemos negación de A. Así. Ahí está la negación de A. Vean en este 0. Este es el primer 1. Lo voy a enmarcar para que ustedes puedan verlo. Aquí lo tenemos ya. Hemos encuadrado en rojo todos los unos que son los que nos interesan. ¿De acuerdo? Esos unos son los que van a ser verdad. Entonces, la A, que es esta, en la columna de este 1 tiene 0. Por lo tanto, cuando tengamos 0, vamos a ponerle una coma. Vamos con el B. El B, cuando tenga 0, también va a tener una coma. Vamos con el C. El C mayúscula. Estamos en esta, ¿de acuerdo? El C tiene 0. Entonces, también lleva coma. ¿Hecho? El D. El D tiene 1. Entonces, no le ponemos coma. Y ya hemos definido el primero. Ahora vamos a sumarle el segundo 1. Este de aquí, este que estás viendo. Y dice A, ¿cuánto vale? 0. Entonces es con coma. Mayúsculas y con coma. B. B también tiene 0. Entonces es con coma. Estamos en el segundo, en el rojo. C. C, ¿qué tiene? C tiene 1, entonces solito. Lo mismo le pasa a la D. Y hemos definido el segundo caso. Muy bien, ahí está el segundo caso. Vamos con el tercer caso. Le ponemos signo de más. Y el tercer caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encontrando la función de esta tabla, ¿de acuerdo? Y la idea es encontrar todos aquellos en que se vuelvan verdaderas f. F se vuelva verdadero. Vamos con el número 4. 1, 2, con el número 3. En el número 3, el primero es A1, entonces es A sencillo. El segundo es B, pero negativo, o sea, la negación de él. El tercero es C, C positivo, entonces no tiene mayor problema que ponerle la C. Y el último es negativo o negación, ¿de acuerdo? ¿Cuántos vamos? Vamos 1, 2, 3, que corresponden a 1, 2 y 3. Vamos con el cuarto. El cuarto y último dice que la A es positiva, la B es negativa, la C es positiva, la D también es positiva. Y listo, ya tenemos la función. Ya tenemos la función correspondiente. ¿Me equivocaría en algo? A ver, revisen por favorcito. La primera es A, B, C y D. La segunda es A negativo, B negativo, C y D. A negativo, C y D. Perfecto. Vamos con el tercero, es A, B negativo, C. Estamos en el tercero. A, B negativo, C,
D negativo. Y el último es A, B negativo, C y D. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí está la función, ya la encontramos. ¿De acuerdo? Ya encontramos la función, que es lo que teníamos que haber encontrado. Ahora vas a hacer un ejercicio. ¿Ya ves que es muy fácil? Es muy fácil. Nuevamente te repito. Por ejemplo, aquí está el 1. Lo voy a poner con rojo para que lo mires. ¿Ya lo viste? Este es el 1. Luego viene el 2. Vamos a poner así. Luego viene el 3. Y el 4. Con el 1 es negativo el A, negativo el B, negativo el C, positivo el D. Más, vamos con el 2. Negativo el A, negativo el B, el C es positivo y el D también es positivo. Cuando son negativos le ponemos una comilla. Cuando son positivos no le ponemos nada. Vamos con la siguiente función, que es A, B negativo, C y D negativo. Y el último es A positivo, B negativo, C positivo y D positivo. ¿De acuerdo? Ahí estamos, son 1, 2, 3, 4 términos porque encontramos 4 unos. Y pues esto es el ejercicio. Ojalá te sirva. Esta fue la actividad en tiempo real. Nada más transcríbela a tu libreta poniéndole el enunciado, la tabla que te estamos mostrando y el resultado que te acabamos de dar. No hay evidencia formativa. Y como siempre te recuerdo que debes pues tener las precauciones de enviar tus evidencias en tiempo real, tus evidencias formativas que hoy no hay, que debes observar siempre la rúbrica porque no hay otra cosa que pueda ayudarte más que la rúbrica. Y que debes mostrar perseverancia, organización y trabajo con limpieza y orden. Envíanos por favor tu evidencia en tiempo real y te recordamos que el valor CONALEP de estas semanas es la cooperación. Pues te agradezco muchísimo, cuídate por favor y ahora sí me envías tu evidencia en tiempo real. Nos vemos la próxima sesión. Que la pases muy bien. Gracias.